Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Las noticias del tema de hoy son sobre Azalia Athai. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una noticia inesperada. La actriz Azal Keylia y el actor y director Ali Athai, una de las parejas más queridas y admiradas del país, han decidido poner fin a su matrimonio. Después de años de mantener una relación sólida frente al ojo público, se ha revelado que la pareja se separó hace algún tiempo, pero decidió mantenerlo en secreto por una razón sorprendente: evitar el acoso de los medios. Una historia de amor admirada por todos. Azal Keylia y Ali Athai comenzaron su relación en 2013, y su historia de amor se convirtió rápidamente en una fuente de inspiración para sus seguidores. Su boda en 2019 fue un evento mágico, lleno de elegancia y emociones, y su relación parecía ser un ejemplo perfecto de estabilidad en el agitado mundo del entretenimiento. Juntos, construyeron una familia hermosa, con la llegada de su hijo Fikret Ali en 2020, un momento que fortaleció aún más su vínculo. Por eso, la noticia de su separación ha tomado por sorpresa tanto a sus fanáticos como a sus colegas. ¿Qué pudo haber pasado entre esta pareja que parecía tenerlo todo? La razón detrás de la separación. Según fuentes cercanas a Azal y Ali, la decisión de separarse fue mutua y basada en diferencias personales que surgieron con el tiempo. Aunque ambos intentaron resolver sus problemas, finalmente decidieron que lo mejor para ellos y para su hijo era tomar caminos separados. Sin embargo, lo que más ha sorprendido al público es el motivo por el cual decidieron mantener su separación en secreto. Sabían que si anunciaban su separación, los medios lo seguirían sin descanso. Querían proteger su privacidad y, sobre todo, la tranquilidad de su hijo. Por eso decidieron guardar silencio y manejar todo de manera discreta, comentó una persona cercana a la pareja. ¿Cómo lograron ocultar la separación? A pesar de la constante atención de los medios, Azal y Ali lograron mantener las apariencias durante meses. Asistieron a eventos por separado, pero siempre encontraron formas de evitar las preguntas incómodas de los periodistas. Incluso en sus redes sociales, donde ambos suelen ser muy activos, evitaron publicar contenido que pudiera levantar sospechas. Ellos sabían que cualquier indicio de separación se convertiría en un escándalo mediático. Por eso fueron muy cuidadosos con lo que compartían y cómo se comportaban en público, añadió la fuente. Reacciones en las redes sociales. La noticia ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticos han expresado su sorpresa y tristeza por la separación de esta querida pareja. Algunos han elogiado la madurez con la que han manejado la situación, mientras que otros no han podido evitar sentirse desilusionados. Azal y Ali siempre fueron una pareja modelo para mí. Es triste saber que ya no están juntos, pero entiendo y respeto su decisión, escribió un fan en Twitter. Otro añadió: lo más importante es que ambos estén en paz y que su hijo crezca rodeado de amor, sin importar si están juntos o no. El #Azal Keylia Ali Athai rápidamente se convirtió en tendencia, con miles de mensajes llenos de apoyo y buenos deseos para ambos. ¿Qué sigue para Azal y Ali? A pesar de este difícil capítulo en sus vidas, tanto Azal Keylia como Ali Athai están enfocados en seguir adelante, tanto en lo personal como en lo profesional. Azal, quien recientemente protagonizó una serie que recibió críticas positivas, está considerando nuevos proyectos para el próximo año. Por su parte, Ali continúa trabajando en su carrera como director, con varios proyectos cinematográficos en puerta. Ambos han dejado claro que, a pesar de su separación, seguirán siendo padres presentes y dedicados para su hijo Fikret Ali. Su prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de su hijo. Están comprometidos a criarlo juntos, aunque ya no sean pareja, aseguró la fuente cercana. Un ejemplo de respeto y madurez. Aunque la separación de Azal Keylia y Ali Athai ha sido un golpe inesperado para sus seguidores, su manejo de la situación ha sido elogiado por muchos como un ejemplo de respeto y madurez. En una industria donde las rupturas a menudo se convierten en espectáculos públicos, su decisión de proteger su privacidad y priorizar a su hijo demuestra el profundo amor y respeto que todavía se tienen el uno al otro. Azal y Ali han demostrado que es posible separarse con dignidad y sin resentimientos. A veces, el amor también significa saber cuándo dejar ir, comentó un colega de la industria. Un mensaje final para sus seguidores. Aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial hasta el momento,
se espera que pronto compartan un mensaje conjunto para agradecer el apoyo de sus fanáticos y aclarar cualquier rumor. Mientras tanto, sus seguidores continúan mostrando su cariño y respeto hacia ellos, esperando que ambos encuentren felicidad en esta nueva etapa de sus vidas. Desde aquí, les deseamos a Azal Keila y Ali Atei lo mejor en este nuevo capítulo. Que encuentren paz, éxito y amor en los caminos que han elegido. Los detalles ocultos de la separación, una decisión consciente. A medida que se conocen más detalles sobre la ruptura de Azal Keila y Ali Atei, queda claro que su separación no fue un impulso repentino, sino una decisión meditada y llena de respeto mutuo. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que, durante el último año, ambos comenzaron a notar que sus objetivos de vida y prioridades personales estaban tomando caminos diferentes. Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, intentaron de todo para mantener viva la relación. Azal y Ali son personas increíblemente maduras y conscientes de sus responsabilidades, tanto el uno con el otro como con su hijo. A pesar de las diferencias que surgieron con el tiempo, se esforzaron por encontrar soluciones. Asistieron a terapia de pareja durante meses y mantuvieron un diálogo abierto y honesto, comentó un amigo cercano de la pareja. A pesar de sus esfuerzos, finalmente decidieron que lo mejor para ambos era separarse de manera amistosa. Esta decisión fue guiada por el deseo de preservar una relación cordial que les permitiera criar a su hijo en un ambiente lleno de amor y respeto. Cómo proteger a Fikret Ali fue la clave. Uno de los factores más importantes en la forma en que Azal y Ali manejaron su separación fue su hijo, Fikret Ali. Ambos querían asegurarse de que este cambio en su vida familiar no afectara su bienestar ni su percepción del amor. Desde el principio, Azal y Ali estuvieron de acuerdo en que Fikret no debía sentir que estaba perdiendo algo. Decidieron que continuarían siendo una familia unida en todo lo que respecta a él, aunque sus caminos románticos ya no estuvieran alineados, explicó otra fuente cercana. De hecho, se ha sabido que ambos han diseñado un sistema de coparentalidad que les permitirá compartir el tiempo con su hijo de manera equilibrada. Ali seguirá viviendo cerca de la casa de Azal para asegurarse de que Fikret pueda pasar tiempo con ambos padres sin interrupciones. Además, han decidido mantener sus tradiciones familiares, como celebrar juntos los cumpleaños y otros momentos importantes en la vida del pequeño. Para ellos, lo más importante es que Fikret crezca rodeado de estabilidad y amor. Quieren que sepa que ambos están presentes para él, independientemente de su separación, añadió la fuente. El papel de los medios en su silencio. Una de las razones principales por las que Azal y Ali decidieron mantener su separación en secreto durante tanto tiempo fue su deseo de evitar el circo mediático que suele rodear a las rupturas en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, la pareja siempre ha sido reservada sobre su vida personal, y en esta ocasión no fue diferente. Sabían que, si los medios se enteraban, la separación se convertiría en el tema principal de conversación, algo que querían evitar a toda costa. Ambos estaban enfocados en manejar esto de manera privada y con dignidad, sin la interferencia de rumores o especulaciones, comentó un periodista que ha seguido de cerca la carrera de ambos. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.